Pachi Pregunta, hoy con Miguel Guerrero, especialista en suicidio, psicólogo clínico. Además, bienvenido, Miguel. Con la pandemia han aumentado los trastornos mentales, la ansiedad, el insomnio, la depresión. ¿Cómo la pandemia ha afectado la salud mental de los pacientes? Lo pregunto porque la semana pasada el diario español El Tiempo daba cuenta que el suicidio se ha cobrado más vidas de adolescentes que el propio COVID. Muy buenos días, Flor, y a toda Panamá desde España. Pues efectivamente, como tú has dicho, la pandemia está impactando negativamente en los principales factores de riesgo que conocemos para la conducta suicida, tú lo has dicho bien, el empeoramiento, la afectación en el bienestar emocional y sobre todo en los síntomas psicológicos de ansiedad, de depresión, de insomnio, de consumo de sustancias, está impactando negativamente en la población y tendríamos que tener en cuenta, a mí me gustaría mucho también señalar que la pandemia como tal funciona como un factor de riesgo, en este caso de naturaleza contextual o ambiental, pero es un factor de riesgo más entre otros muchos. Sabemos que el suicidio es multicausal, por lo tanto no hay una relación causa-efecto entre la pandemia. Cuando se ven titulares que la pandemia está generando suicidios, pues no sería del todo correcto. Y sabemos que actualmente estamos acumulando cada vez más información, pero aún no tenemos suficiente conocimiento. Yo creo que a partir de ahora, cuando vayan reportando las cifras a lo largo de la pandemia, es cuando podemos dar cuenta realmente del impacto que pueda estar teniendo la pandemia en las conductas suicidas. Por lo tanto, necesitamos investigación, necesitamos buenos estudios de metodología rigurosa para poder realmente revelar qué está ocurriendo en esta relación entre pandemia, que es una situación obviamente que afecta a todo el mundo, es una tormenta que estamos atravesando todos, pero que también hay que tener en cuenta, Flor, que no todo el mundo en esta tormenta la está atravesando en el mismo barco. Hay personas que van en yate y hay personas que van en una barca de remos. Por lo tanto, es muy importante esta población vulnerable, esta población de especial riesgo, tener en cuenta que el impacto de la pandemia va a ser desgraciadamente peor en este tipo de población. Por lo tanto, no hay una afectación democrática para toda la población y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el diario El Mundo daba cuenta que ha habido un aumento de suicidios en niños, cosa que no se veía mucho. También ha habido un aumento en mujeres, cuando siempre son hombres los que cometen más suicidios. Sigue manteniéndose esa tendencia, pero ha habido un aumento en las mujeres. También hubo un aumento comparado con 2019 y es la mayor cifra reportada desde que se tienen registros sobre el tema. Entonces a mí me gustaría por eso ahondar en ciertos grupos de edad y quisiera empezar con la población adulta y con la adulta mayor. Está la situación económica, está la pérdida de ingresos, está el desempleo, que generan muchos problemas, entre ellos la incertidumbre. Hablemos un poquito de las afectaciones de la pandemia en este grupo de edad. Está bien, es muy interesante, Flor, esto que tú comentas, dividir por franjas etarias, por grupo de edad, porque hay que tener en cuenta que la principal población de riesgo, la principal población vulnerable en cuanto a rango etario, en cuanto a la edad, son precisamente las personas mayores de 65 años. Perdón. La tendencia del suicidio, el riesgo de suicidio aumenta considerablemente con el aumento de la edad. Y esto tiene que ver también porque a las personas mayores se le unen, además de los factores de riesgo que hemos comentado comunes para toda la población, se une también una especial tendencia al aislamiento, a la soledad, hay un empeoramiento también físico, mental, hay mayor deterioro, mayor discapacidad y es una población muy sensible para vivir una vivencia de dolor emocional y de sufrimiento que la hacen más vulnerable a la conducta suicida. En la pandemia, una de las estadísticas que no ha reflejado, pero también es muy importante, es que en mayores de 70 años de edad ha aumentado el suicidio en el año 2020 en un 20%. Es decir, que 1 de cada 5 personas que han fallecido en España por suicidio eran personas mayores de 70 años. Es una población especialmente de riesgo. En el siguiente tramo de edad, podríamos hablar del adulto joven, entre 45 y 55 años, es el arranque etario donde más conductas suicidas, donde más suicidios se dan, y ahí los factores de riesgo también tienen que ver mucho con esto que comentaba, ¿no? Los determinantes sociales del suicidio, problemas económicos, la incertidumbre financiera y económica que está generando el COVID. Hay muchas personas que han perdido o están en amenaza de perder su medio de producción, su forma de poder vivir, con todo lo que esto conlleva, y obviamente esa situación de estrés, de empeoramiento de la salud, no solamente física, también mental. Tenemos que tener en cuenta que aquí en España, me imagino que allí, todos los recursos sanitarios se han desviado
para las patologías de COVID-19 y eso genera un detrimento en la salud de los enfermos crónicos, de otro tipo de patologías, incluidas también las de salud mental. Y por lo tanto, esa afectación emocional obviamente se va a cobrar más números de vidas en cuanto a suicidios si no se ponen en marcha medidas de prevención que son urgentes y que afortunadamente aún estaríamos a tiempo de poder evitarlo siempre y cuando se implementen estas medidas. Esto sin contar que también ha habido una ingesta importante de alcohol y de drogas, y esto le afecta mayormente a adolescentes y adultos, justamente el grupo etario que hablábamos. Sí, porque si tenemos en cuenta los estudios que nos reportan las autopsias psicológicas del número total de personas que fallecen por suicidio, esto se replica en muchos países, es que dos trastornos psicológicos del comportamiento suman más de 2/3 del total de las personas que fallecen. Y uno es la depresión y el otro efectivamente es el consumo abusivo o la dependencia al alcohol. Por lo tanto, también sabemos que esto lo han reportado también numerosos estudios científicos a lo largo de la pandemia, es que se ha incrementado más de un 200% la venta de alcohol, incluso online, y esto afecta especialmente a la población joven. La relación de alcohol con las conductas impulsivas, incluidas el suicidio, están muy bien documentadas y por lo tanto sabemos que si hay un incremento del alcohol en la población, esto va a repercutir en las conductas suicidas. Pero vuelvo a repetir, no como un único factor, sino como una suma de muchos factores personales, biológicos, sociales, culturales y unido al contexto, al macro contexto de la pandemia, pues obviamente si, vuelvo a repetir, no implementamos las medidas de prevención que nos advierte la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente las cifras de suicidio en los años posteriores puedan efectivamente aumentar. En cuanto a los adolescentes, es importante recalcar que el suicidio es la segunda causa de muerte, incluso más que los accidentes de tráfico, de tránsito. Efectivamente, no solamente la población joven, el suicidio es el doble se cobra el doble de víctimas que los accidentes de tráfico en cualquier ranga etaria, pero concretamente aquí en España sí que ha ocurrido que por un momento, en uno de los momentos donde se reportan las cifras del Instituto Nacional de Estadística, llegó a ser la primera causa de muerte global en personas entre 15 y 29 años. Esto es muy duro porque realmente si un adolescente, una persona joven en un país con todo lo que supone, ¿no? en impacto económico, en productividad, en salud, en cobro de vida, obviamente, una persona va a fallecer entre 15 y 29 años, la primera causa que tendríamos que pensar es el suicidio, que son muertes evitables, que son muertes prevenibles. Y entre la primera y la segunda causa de muerte global en el mundo, pues se reporta también en muchos países. A mí no me interesa mucho o no ahondaría mucho en este dato, tanto si es en la primera causa, en la segunda o en la tercera, sino que sí ahondaría mucho en que es un grupo de personas, de muertes que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Y es donde tenemos que poner el foco. Y obviamente los esfuerzos tienen que ser coordinados, tienen que ser cooperativos y tienen que estar diseñados de una manera integral a través de los planes de prevención de suicidio. Volvemos a los grupos etarios y se suma a los factores de riesgo las experiencias traumáticas, las enfermedades per se, los duelos, la violencia de género, la violencia doméstica y todo esto unido a la soledad, como bien decías. También ha habido estudios que nos han señalado, ¿verdad?, que durante, sobre todo el confinamiento, las medidas mucho más restrictivas, de hecho, en aquellos países donde las medidas de restricción de movilidad han sido más duras, han sido más fuertes o han durado más tiempo, el impacto de los factores de riesgo también ha sido mayor. Y uno de ellos, que también se ha documentado muy bien, es el aumento de la violencia intrafamiliar, a cuenta de que seguramente cuando en una casa, en una familia, que ocurre en todos los domicilios, hay algún círculo de conflictos interpersonales, el hecho de que no puedas salir, de que no puedas tener un espacio, de que no puedas compartirlo con otras personas, aumenta la tensión emocional en el propio domicilio. Y este tipo de restricción, de aislamiento, de cuarentena que hemos vivido, en esos momentos se ha reportado efectivamente mayor riesgo de violencia de género, mayor riesgo de violencia intrafamiliar. Los adolescentes han quedado en una situación de mucha tensión emocional, de mucho aislamiento, y eso también ha conllevado a un aumento del consumo de adicción, ¿verdad?, de las pantallas, de los teléfonos móviles, como una forma de intentar salir de ese estado de aislamiento. Y los adultos, pues claro, obviamente, con la diferencia generacional que hay, esto ha generado también muchas situaciones conflictivas interpersonales que están muy relacionadas con eventos precipitantes. Por lo tanto, son factores de riesgo que sí que conocemos bien. Ahondemos ahora un poco, Miguel, sobre las afectaciones de la pandemia en niños en etapa escolar, que en Panamá, por ejemplo, han pasado 2 años sin ir a la escuela presencial.
No conocía este dato, me lo has comentado tú y obviamente para los niños tener en cuenta que viven en una necesidad de socializar y que están creciendo, que están desarrollando su identidad, su personalidad, y es muy importante el contexto de relación con sus pares, con sus iguales. Y la escuela es un medio fundamental, por lo tanto, ese impacto de no poder de haber irrumpido esta pandemia en su vida cotidiana, obviamente va a afectar. Es cierto que el incremento que comentábamos en la población pediátrica, menores de 15 años, hemos pasado de 7 muertes a 14. Es decir, que todavía sigue siendo cifras afortunadamente bajas, aunque es cierto que se ha duplicado por el efecto de la pandemia. Pero no me quedaría tanto con el dato cuantitativo, pero sí con la necesidad de que los niños vuelvan cuanto antes, los niños y las niñas, a su medio habitual, que es la escuela. Por supuesto. Y el problema de todo esto, Miguel, es que sigue habiendo una falta de atención y no hay una canalización social para estos dramas. En esto vamos a andar un poquito en el próximo bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi pregunta hoy con el psicólogo clínico experto en suicidios, Miguel Guerrero. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con el psicólogo clínico experto en suicidios español, Miguel Guerrero. Miguel, tú eres el responsable de la unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida y además coordinador de la unidad de salud mental comunitaria de Marbella, España. Tomando eso en cuenta, quisiera preguntarte cuáles deben ser los protocolos a seguir en hospitales. Y esto te lo pregunto porque en Panamá hubo 2 suicidios de pacientes en hospitales estatales en 11 días. Sí, no me sorprende porque la Joint Commission, una agencia de acreditación, reporta que el evento centinela, un evento centinela es un hecho inesperado que pueda provocar la muerte a una persona independientemente de su motivo de salud. Pues como digo, el evento centinela más reportado es el suicidio. El 15% de los eventos centinela en los hospitales tienen que ver con el suicidio y casi un 13% con las unidades de hospitalización de salud mental, ¿no? Con los hospitales psiquiátricos, aunque no necesariamente tiene que ocurrir, como bien me has comentado, tiene que ocurrir los suicidios dentro de esta unidad. Fundamental cuando ocurre este evento es realizar un análisis que se llama análisis de causa-raíz para ver, para estudiar, para analizar qué ha pasado, qué ha podido provocar, qué fallos de seguridad se han podido provocar con el objetivo fundamental de mejorarlo. Esto es muy importante, hay que reconocer los errores que se puedan dar y tener en cuenta que la culpa no es de nadie, sí, pero sí la responsabilidad de todos. Por lo tanto, la falta de seguridad en los entornos físicos o cuando no se evalúa bien el riesgo de suicidio en los pacientes que están hospitalizados, independientemente del motivo de su ingreso, y se une también la falta de formación, de cualificación o de capacitación del personal sanitario, de todo el personal sanitario, se pueden dar este tipo de situaciones que obviamente son evitables, pero tampoco se puede asegurar en ningún entorno de ningún país que no vaya a padecer un suicidio de una persona dentro del hospital. Por lo tanto, es muy importante analizar bien los datos y mejorar mucho las medidas de seguridad en cuanto no solamente al espacio físico, sino también a que haya una buena estructura, que haya una buena organización, a que existan protocolos, porque es que en algunos hospitales ni siquiera existen este tipo de protocolos, y yo creo que invitaría mucho a la reflexión de este evento centinela que me comentas que se ha reportado en los hospitales para que sirvan de mejora y evitar que esto vuelva a ocurrir. El jueves, hace 3 días justamente, fue el Día Mundial de la Depresión. ¿Cuál es la relación entre los trastornos psicológicos y el suicidio? Preguntarte también si son conceptos similares, si generan una relación causa y efecto. Hablábamos de los mitos en el primer bloque y uno de los grandes mitos que hay en relación a la salud mental en general y a la conducta suicida en particular es hacer equivalente el concepto de enfermedad mental o suicidio. Es decir, pensar que los suicidios solamente ocurren en personas que tienen trastornos mentales. Y esto es rigurosamente y científicamente falso. No es así. El suicidio no se puede reducir a un mero síntoma de un trastorno mental, ni siquiera de la depresión, y padecer una enfermedad, un trastorno mental, un trastorno psicológico, como puede ser la depresión, no es una condición ni necesaria ni suficiente para explicar el suicidio. Ahora bien, esto sí es cierto y está también muy documentado que padecer un trastorno psicológico incrementa la probabilidad o incrementa el riesgo de suicidio a cuenta de que es un factor de riesgo. Concretamente la depresión, como tú comentabas, que se celebró este Día Mundial el pasado jueves, padecer depresión incrementa en 20 veces, hasta 20 veces el riesgo de conducta suicida. Pero
me gusta también transmitir un mensaje de esperanza, y es que la mayor parte de las personas, el 90%, el 95% de las personas que tienen depresión y que tienen trastornos mentales no se van a suicidar nunca, no van a estar relacionados. Pero obviamente es una población muy sensible a la que hay que prestar mucha atención y que hay que prestar especial cuidado, cariño y apoyo. El suicidio es un problema que debe abordarse socialmente, no a nivel personal. Y por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio. ¿Qué deben hacer los gobiernos para que estas cifras, que son cada vez más altas, empiecen a bajar o se estabilicen? Quizás con educación en las escuelas. Es una muy buena estrategia, obviamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los países que tienen planes de prevención de suicidio integrados en sus países, como así advirtió la Organización Mundial de la Salud, las tasas de suicidio son significativamente menores que las que no lo tenemos, incluidos también España. Por lo tanto, lo que se le pediría a los poderes públicos es que tengan en cuenta que es un problema social que atañe a toda la sociedad, no solamente al ámbito sanitario, sino que al ámbito social, al ámbito de la justicia, al ámbito de la educación, como bien comentabas, a los medios de comunicación también. Es muy importante que tengan en cuenta que es un problema de salud pública y, por lo tanto, como tal, requieren de planes integrados y coordinados. Entre las muchas estrategias que se puedan implementar en los planes de prevención de suicidio está uno muy documentado y que ha mostrado mucha efectividad y evidencia, y es incluir la educación socioemocional, que los chicos y las chicas en los colegios puedan aprender a resolver conflictos interpersonales, a que se le eduquen en valores, porque esto sí que es muy preventivo a largo plazo. Si tenemos niños jóvenes que saben manejar bien la frustración, que saben bien manejar y gestionar emocionalmente el dolor, el sufrimiento que inevitablemente conlleva la vida, obviamente van a ser personas más resilientes para evitar la conducta suicida en la vida adulta. Es muy importante como estrategia de prevención proteger la infancia y proteger la adolescencia. Por lo tanto, es una muy buena estrategia, aunque no sería la única. Habría otras muchas en las que se podría también incidir para conseguir reducir las tasas de suicidio a nivel mundial. Como bien decías, en los países donde se ha elaborado un plan de salud mental, un plan de prevención de suicidio, como lo pidió la OMS hace un par de años, en esos países donde eso se ha implementado, las cifras o se han estabilizado o se han reducido. Hay tres ejemplos muy claros: Japón, Canadá y Finlandia. En esto ahondaremos un poquito en el próximo bloque. Miguel, muchas gracias. No se vayan, ya volvemos. En Flor Misrachi pregunta hoy con el experto en suicidios, psicólogo clínico español, Miguel Guerrero. Miguel, ¿cómo debe y cómo no debe reportarse un suicidio en medios de comunicación y redes sociales? ¿Y cuál es el impacto que tienen estas noticias en personas en riesgo? Es una pregunta muy interesante, porque los medios de comunicación se deben de convertir en agentes de prevención. Ha habido muchas décadas donde el silencio mediático, ¿verdad?, o el silencio institucional que rodeaba al suicidio ha evitado que se puedan sumar a la tarea de la prevención, y por lo tanto todos los medios de comunicación tienen que tener en cuenta que se puede hablar perfectamente del suicidio, porque ayudaría a reducir las tasas de conducta suicida en todos los rangos etarios. Pero obviamente hay que hablar de una manera responsable. Lo fundamental, el objetivo fundamental de los medios de comunicación debe de ser, por un lado, ayudar a derribar y a tratar los mitos y los prejuicios que hay en la salud mental, para que las personas puedan pensar que se puede pedir ayuda, que no están estigmatizadas, que no existe un tabú también de la conducta suicida, y dar información de todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud mental. Y las dos estrategias básicas tienen que ser: una, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una comunicación responsable, porque hablar del suicidio sí previene, pero hay que hablar bien. En muchos casos, Flor, piensa que es peor una sociedad que esté desinformada a una mal informada. Por lo tanto, seguir estas recomendaciones es fundamental. El otro ingrediente, obviamente, es la ética profesional. Yo creo que cuando se juntan recomendaciones y una ética profesional, el preguntarse el por qué, el para qué y el cómo quiero hablar de suicidio, obviamente ayudaría mucho por el impacto que sabemos que tienen hoy las redes sociales, los medios de comunicación. Es una buena vía para prevenir y para prevenir el suicidio, pero debe de hacerse con un estilo, sobre todo siguiendo las recomendaciones. Ok, la OMS habla de estas maneras. Primero, informar, pero responsablemente, sin sensacionalismo, dar la menor cantidad de detalles posibles. No aporta para nada decir ni el nombre de la persona, ni la edad, ni el método, sobre todo el método, porque le da ideas a las personas que lo están pensando. Ofrecer información de ayuda. En cada nota periodística debe estar las líneas de ayuda. Y
no publicar fotos, videos y sobre todo no simplificar realidades complejas. No es correcto decir se mató, porque primero no es correcto decir se mató, porque lo dejó la pareja o se mató porque él perdió el trabajo. Y sobre esto último, Miguel, quisiera que nos ahondaras un poquito, porque hay personas que dicen esto que digo, ¿no? Se mató porque perdió el trabajo. Quizás pudieras ahondarnos un poquito en que el suicidio es un tema complejo, una suma de situaciones y de excepciones. Es tal cual estás comentando, Flor. El suicidio es un fenómeno humano muy complejo y siempre decimos que es multidimensional. Hay muchas dimensiones del suicidio, no solamente la sanitaria, y es multicausal. Ni siquiera cuando se dan una conjunción de causas, no solamente va a afectar, no va a afectar a todo el mundo. Hay personas que tienen una vulnerabilidad previa. Hay que tener en cuenta que estas personas que tienen esta vulnerabilidad, que tienen esta predisposición, cuando ocurren eventos precipitantes, causas como las que tú has comentado perfectamente, que son en la fenomenología global, pues lo que tú has dicho, las pérdidas, los duelos, los conflictos, los problemas económicos, los problemas de pareja, en personas vulnerables pueden precipitar ideas de suicidio. Y en el grupo de personas que tengan ideas de suicidio, pasar posteriormente al intento, que esos son otros factores de riesgo diferentes. Pero lo que sí tenemos claro es que en ningún caso, ningún suicidio ocurre por una única causa, ni esa causa es lineal. Por lo tanto, y esto contribuyen a veces los medios de comunicación cuando han dicho, ¿no?, como comentábamos, la pandemia ha causado suicidios, se ha suicidado por un desahucio, se ha suicidado, pues no. Ese tipo de información simplifica y transmite una idea equivocada de que hay un determinismo causa-efecto. Y por lo tanto hay que huir y hay que explicar que efectivamente es mucho más complejo de lo que se pueda reportar de esta forma. Hay que también cuidar el lenguaje, como bien hemos hablado, que nos digas por qué no se debe decir es que se mató. Esto le quita la responsabilidad al paciente. ¿De qué se trata y cómo se debe decir? Realmente en el estilo lo que hay que evitar es un lenguaje estigmatizante, obviamente. No podemos hablar de persona anormal, enferma, desequilibrada, persona con debilidad, persona valiente, cobarde. Ese tipo de adjetivos deben de huirse, obviamente, porque no respetan la dignidad de la persona. Nosotros preferimos hablar de una persona que ha fallecido o ha muerto por suicidio, porque es que tampoco podemos evitar nombrar la palabra suicidio, por si no caeríamos, ¿no?, en esta paradoja de no nombrar, y no se puede prevenir de lo que no podemos hablar. Pero obviamente el se mató no suele ser, ¿verdad?, una expresión que invite demasiado a la empatía. No es respetuosa con la persona y creo que se puede decir perfectamente fallecimiento por suicidio o ha perdido la vida por suicidio. Cuando hablamos también muchas veces de que se pierde la vida de manera voluntaria, obviamente también a las personas que han pasado por el suicidio, a sus familiares, les cuesta mucho pensar que una persona ha podido elegir libremente querer acabar con la vida, ¿no?, cuando sabemos que las personas lo que quieren es dejar de sufrir. Por lo tanto, creo que cuidar el lenguaje es muy importante. Miguel. No, nadie quiere morir, la gente solamente quiere dejar de sufrir, no encuentra otra manera de hacerlo. Yo es que en mi práctica clínica habitual y todas las personas, los profesionales que trabajamos, no encontramos ninguna persona que quiera morir o que esté negando la vida en sí mismo. Lo que quiere es dejar de sufrir, está en una situación de sufrimiento, de dolor emocional, de dolor físico, de dolor social incluso, y lo vive con un estado de tanta desesperanza, con tanto aislamiento, que la persona no encuentra otra salida para escapar de esa situación tan angustiante. Pero sabemos que si cambian estas circunstancias personales, si las personas viven de una manera mucho más con ese bienestar emocional, con ese amor, con ese sentimiento de competencia, con ese sentimiento de libertad, las personas quieren vivir. Y eso también está reportado en muchos estudios y en muchos documentos científicos que, junto con la experiencia clínica, es por lo que luchamos tanto con la prevención del suicidio, porque sabemos que las personas quieren vivir, pero quieren vivir bien. Vamos a cerrar este programa, Miguel, mostrando las líneas de ayuda para quien pueda necesitarlas, y quiero agradecerte por habernos acompañado hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el psicólogo experto en suicidios, psicólogo clínico experto en suicidios, Miguel Guerrero. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.